La lucha va unificándose por el no pago de la deuda externa para comida, medicina, educación y empleo para el pueblo. Escuchemos entonces al compañero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Gracias, buenos días. Primero queremos saludar a todos los trabajadores, al pueblo ecuatoriano, todos los medios de comunicación que a través de los medios digitales siguen esta rueda de prensa del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador FUD. El Frente Unitario de Trabajadores ha entregado un nuevo documento a la Asamblea Legislativa, un documento que hoy es público frente al segundo informe de la Ley Económica Humanitaria. Ese documento ratifica y rechaza las pretensiones que tiene el gobierno y la Asamblea de plantear la flexibilización laboral en nuestro país. Ese documento también plantea y ratifica las propuestas de los trabajadores de los sectores sociales para resolver la crisis sanitaria y económica sin golpear a los pueblos de nuestro país. Estas propuestas son el no pago de la deuda externa, el cobro a los evasores de impuestos por más de 4.000 millones de dólares, que los grandes grupos económicos aporten de una manera progresiva en vista de que se han beneficiado de la economía de nuestro país durante los últimos 12, 13 años. Por eso el Frente Unitario, nuestra central sindical, quiere condenar la actitud del bloque del Partido Socialista de Creo, de que se oponen a que los grandes grupos económicos y la banca que se han beneficiado de la economía de este país aporten esta crisis sanitaria. Así que como condenamos las pretensiones de la flexibilización laboral, se oponen a aportar para esta crisis sanitaria, pero sí se unifican para aplicar la flexibilización laboral en contra de los trabajadores y los pueblos de nuestro país. En esa misma línea también condenamos que hoy se han vuelto a unificar a quienes saquearon, le robaron al pueblo ecuatoriano, tanto morenistas como correístas, para aprobar la política neoliberal a través de esta ley económica humanitaria en la Asamblea Legislativa. El pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante. Los trabajadores, los estudiantes, los maestros, los campesinos, tenemos que estar vigilantes. El día de hoy, la Asamblea Legislativa empieza el debate de la famosa ley económica humanitaria. Y hemos dicho claramente, la Asamblea tiene dos caminos: allanarse al proyecto neoliberal o acoger las propuestas de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano para resolver la crisis económica y sanitaria sin meter la mano al bolsillo a cientos y a miles de ecuatorianos. Y por eso es de que las acciones que va a implementar el Frente Unitario se van a seguir intensificando, y ratificamos ese llamado a todos los ecuatorianos, a todos los trabajadores, a los maestros, a los estudiantes, a la academia, a las amas de casa, al gran plantón del día lunes a nivel nacional contra la flexibilización laboral, contra el recorte del presupuesto a las universidades, contra los despidos, exigiendo comida y medicina para el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, queremos hacer un llamado a la Fiscalía de nuestro país, a la señora fiscal, así como el Frente Unitario ha reconocido las diferentes acciones que ha hecho en el tema del combate a la corrupción. Hoy hacemos un llamado público a la señora fiscal Diana Salazar para que no tenga piedad con los corruptos. No puede ser posible que mientras el pueblo ecuatoriano hoy esté exigiendo comida y medicina, esté exigiendo empleo, existan cuantos vivarachos aprovechándose de esta emergencia para llevarse los recursos del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es posible que exista corrupción en el IES? ¿Cómo es posible que exista corrupción en la policía, en los militares? ¿Cómo es posible que en vez de entregar más comida al pueblo ecuatoriano a través de los KIR,
se esté pensando en cómo atracar estos recursos. Por eso hacemos un llamado a la señora fiscal a no tener piedad con los corruptos que tienen que pagar sobre todos los actos de corrupción que se están dando en esta emergencia y que también anteriormente el Frente Unitario hemos venido exigiendo. Hacemos este pedido a la señora fiscal porque es evidente que el gobierno no va a hacer el combate a la cirugía mayor a la corrupción. Porque la corrupción está en el gobierno de Moreno, porque la corrupción estuvo en el correísmo. Hoy sacan a un corrupto y vuelven a poner a otro, y así no se combate la corrupción. Más de lo mismo, no se combate la corrupción, y por eso ese llamado a la señora fiscal de nuestro país a no tener piedad con el tema del combate a la corrupción. Queremos en esa línea ratificar los trabajadores, las organizaciones sociales, a exigir al gobierno comida y medicina para el pueblo, a exigir al gobierno que hoy que se pretende volver o levantar el aislamiento o cambiar de semáforo rojo a amarillo, el gobierno tiene que establecer una política junto a los gobiernos autónomos descentralizados, una política de prevención para los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado. Por eso nosotros ratificamos de que se debe entregar el presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados, se debe entregar presupuesto al sistema de salud para que se establezca una política de prevención frente a lo que ya se va a volver a reabrir algunas actividades económicas, tanto en el sector privado y en el sector público. Por eso exigimos de que tanto el gobierno nacional y como los gobiernos autónomos centralizados establezcan una política de prevención frente a lo que hoy se van a reabrir algunas actividades económicas. Por otra parte, los créditos extraordinarios que ha dicho el gobierno que ha obtenido en esta emergencia, hay que aclararle al pueblo ecuatoriano de que estos créditos no solo han sido para nuestro país, más de 80 países han recibido esos créditos. Lo que sí exigimos que esos créditos extraordinarios que está recibiendo el gobierno deben ser establecidos y destinados para comida, medicina y empleo en nuestro país. No tienen que ir a parar en las manos de los corruptos, y el gobierno tiene que explicar claramente, con transparencia, dónde se están invirtiendo esos recursos, porque es evidente que hoy campea la corrupción en este gobierno. Y por eso ratificamos entonces ese llamado a los trabajadores y a los pueblos de nuestro país al gran plantón nacional para este día lunes a partir de las 10 de la mañana, para seguir condenando esta política neoliberal y para estar vigilantes de la actuación de la Asamblea Legislativa, de la famosa aprobación de la Ley Económica Humanitaria, que no tiene de humanitaria absolutamente nada. Lo único que busca es cumplir las viejas aspiraciones de los empresarios para garantizar la flexibilización laboral en nuestro país. Compañero José Villavicencio, también pregunta la señorita periodista Camila Montenegro, del medio La Posta, dice lo siguiente: se anuncia una posible liberación del subsidio a los combustibles. ¿Cuál será su postura y accionar ante esto, unida a la anterior pregunta? Primero, el Frente Unitario ratifica el llamado a todo el pueblo ecuatoriano al gran plantón para este día lunes a partir de las 10 de la mañana, contra la política neoliberal, contra la ley económica humanitaria, contra los despidos, exigiendo comida y medicina para el pueblo en defensa de la seguridad social y el combate a la corrupción. Segundo, queremos aclarar al pueblo ecuatoriano de que la famosa Secretaría Anticorrupción debe eliminarse, porque en vez de combatir la corrupción, está entorpeciendo a las investigaciones de la Fiscalía General. No se puede combatir la corrupción desde el gobierno, porque el gobierno está forrado de corruptos, y por eso es lo que nosotros planteamos, de que esa Secretaría Anticorrupción se debe eliminar y dejar a la Fiscalía y a la Contraloría que cumplan su papel sin tener obstáculos para que se haga una limpia y se sancione a todos los corruptos en esta emergencia sanitaria y los otros
actos de corrupción que se venía denunciando desde el anterior gobierno y que todavía están pendientes. Tercero, nosotros hemos condenado la postura del Partido Social Cristiano y de Creo que se oponen a contribuir en esta emergencia sanitaria. No es posible que la banca y los grandes grupos económicos que se han beneficiado de la economía no quieran aportar en esta emergencia sanitaria. En esa misma línea hemos venido planteando que quien tiene recursos en paraísos fiscales por lo menos debe contribuir con un 2% adicional, y que hoy en la Asamblea Legislativa no quieren plantear, no quieren aprobar ese elemento. Y nosotros ratificamos que quien tiene recursos en paraísos fiscales por lo menos debe contribuir con un 2%. Así como también hemos planteado que quien tiene recursos afuera de nuestro país, no necesariamente en paraísos fiscales, como las 265 familias que tienen más de 30.000 millones de dólares, aporten por lo menos un 2%, que el Estado tendría ingresos de alrededor de 600 millones de dólares. Eso hemos venido planteando. Es el momento que el que más tiene más aporte para salir de esta emergencia, de esta crisis sanitaria. Lo otro, el pueblo ecuatoriano no puede olvidarse. El señor Martínez ha dicho de que la realidad ha superado a la legalidad. Sin embargo, para pagar la deuda externa, alrededor de 800 millones de dólares, dijo que era un problema legal que había que cumplir. Y por eso el Frente Unitario y nuestra central sindical UGT ratifica que el señor Richard Martínez debe renunciar, debe salir del Ministerio de Finanzas por ser una persona que está en contra de las necesidades más elementales del pueblo ecuatoriano, como es comida, medicina y salud. Y lo único que ha hecho es cumplir las órdenes y la política del Fondo Monetario Internacional, de la banca y de los grandes grupos económicos de este país. Hoy se nos quiere decir de que a pretexto que el petróleo está bajo costo, hay que eliminar los subsidios y que ya tienen elaborado o listo el proyecto para eliminar los subsidios. Esa es la justificación ahora, que el precio del petróleo está bajo. Recordará el pueblo ecuatoriano y los medios de comunicación que anteriormente el justificativo fue de que se nos llevaban el petróleo, se nos llevaban los combustibles por las fronteras. El problema es que no hay gobierno que controle, pero ese era el justificativo. Y hoy quieren entonces plantear el justificativo de que como está bajo el petróleo no hay problema en eliminar los subsidios, que no le afectaría al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no puede caer en esa trampa. Porque hoy los grandes países, los grandes monopolios están comprando petróleo para recuperar sus reservas. Estados Unidos ha planteado de que aprovechándose que el petróleo está bajo, va a comprar más de 75,000 barriles para recuperar sus reservas. Nunca antes visto, ha dicho el señor Trump. Es evidente que estos mismos países el día de mañana van a subir o van a fijar el nuevo precio del petróleo, y eliminando los subsidios se van a incrementar los precios de los combustibles y se van a incrementar los productos de primera necesidad en nuestro país. Entonces no podemos caer en la trampa, en el juego, en el cinismo, en la mentira del gobierno del presidente Moreno y sus ministros, y por eso nosotros condenamos todo tipo de pretender eliminar los subsidios, todo tipo de implementar una política neoliberal. El pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante, porque lo que no pudieron aprobar en el mes de octubre, hoy pretenden aprobarlo aprovechándose de esta crisis sanitaria, y por eso nosotros condenamos y planteamos el desacuerdo en el planteamiento que hace el señor Martínez de pretender eliminar los subsidios. Al final del día sube la gasolina, sube todo, y el que va a ser afectado va a ser el pueblo ecuatoriano.